Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y cada vez se vuelven más difíciles. Esto debería ser una oración para nosotros en nuestro corazón todos los días. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Todos los creyentes necesitamos del sustento de Dios para no resbalar en el camino. Como creyentes tenemos por lo menos 4 presiones que se nos van a encontrar alrededor de nuestra vida. Algunas veces lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando. Una vez que tú abres la puerta de tu casa, una vez que abres la puerta de la iglesia, una vez que abras la puerta del grupo de reunión, lo primero que vas a confrontar es al mundo, al pecado, a la agresión, y especialmente si tú eres un verdadero cristiano, la gente te va a ir relegando. Así que el ser humano siempre vamos a tener estas 4 confrontaciones diarias. La primera es la confrontación con el mundo. Es inevitable. Tenemos que ir al trabajo, a la escuela. Tenemos que convivir con la gente. O sea, Jesús nunca rogó para que fuéramos sacados del mundo, sino para que fuéramos prevalecidos, para que fuéramos salvados y especialmente para que estuviéramos en el dominio del Padre. Para que no nos pasara nada en cuanto a nuestra fe. Y ahora quiero que vuelva a escuchar esto. Jesús nos promete la protección de nuestra fe. No de nuestro cuerpo, no de nuestra salud, no de nuestras finanzas, aunque también la Biblia dice que puede ser. Pero la protección completa que Jesús nos ofrece es la de nuestra fe. Muchas personas en esta semana yo he escuchado que me ha dicho, es que estoy enfermo porque Dios me ha abandonado. Estoy enfermo porque quizás he estado en pecado. Estoy enfermo por circunstancias económicas, financieras, o porque Jesús me ha abandonado. Jesús nunca va a abandonarte. Dice la palabra de Dios que con el puro hecho de pensar en el pobre será suficiente para que en el día de la enfermedad, en el día malo, Dios esté contigo. Y eso lo tenemos que tener como promesa todos nosotros. Dios va a estar con nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no sea corrompida. Si vamos a enfrentar al mundo, necesitamos que nuestra fe no sea corrompida. Pero no solamente tenemos el encuentro con el mundo y el encontronazo con el mundo, sino que también tenemos la confrontación con ese mundo invisible, ese mundo espiritual que no tenemos nosotros forma de captarlo con nuestros ojos, con nuestros sentidos. A veces hemos podido, en algunas experiencias, algunas personas me han dicho, es que de repente he visto sombras nocturnas, me causan temores, de repente la piel se me pone como gallina. Y bueno, el libro de Job nos explica que puede venir el terror nocturno, pero como cristianos tenemos una gran esperanza. Dios siempre nos tiene protegidos de ese tipo de terror nocturnos. Pero también tenemos otro punto, la influencia de los grupos cercanos. ¿La influencia de quién? De tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos. Y bueno, podemos ir un poco más de tus compañeros de trabajo, de tus compañeras de escuela, compañeros de escuela, que ellos quizás no ven la vida como tú porque no son cristianos. Ellos no tienen de qué preocuparse nada porque no les redarguye el pecado. Ellos no tienen ese letrero que dice, tú como cristiano tienes que vivir en santidad. Y yo sé que esto duele, pero tú como cristiano debes de vivir en santidad. Tú como cristiano debes de vivir bajo los mandos de Dios, bajo la responsabilidad de agradarle a Dios, de alabarle. Tú como cristiano no tienes las responsabilidades del mundo, tienes las responsabilidades divinas. El mundo no entiende esto porque no tiene ninguna responsabilidad ante Dios. En otras palabras, el temor a Dios se ha desaparecido, se ha desvanecido, no ha sido parte de nuestra cultura ya. Es más, no solamente el temor de Dios, sino que también se ha dado ahora que hemos retado a Dios. No solo eso, hemos peleado a Dios. No solamente eso, hemos desafiado a Dios. Esto tiene que ver mucho para nosotros entender que a veces la gente va a venir y decirnos, ¿qué tiene de malo que tomes una copa? ¿Qué tiene de malo que fumes un cigarro? ¿Qué tiene de malo que te vayas a una fiesta? ¿Qué tiene de malo que escuches las canciones del mundo? ¿Qué tiene de malo? Nada. No honra a Dios. Entonces la pregunta es al revés. ¿Qué tiene de bueno?
¿Qué tiene de bueno? Si no honra a Dios, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué hemos aprendido durante todo este tiempo? Que nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, vivimos en humildad. Y en la semana pasada hablamos que tenemos que vivir modestamente, entendiendo la modestia, que entre ello es no solamente la santidad, sino defender el privilegio de Dios con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Ha llegado un momento en este tipo de casos que nosotros escuchamos que incluso te dicen, ¿y quién es Dios? Dios no es más que una luz, Dios no es más que algo que se construye en la mente del ser humano. No, Dios es quien te hace a ti y Dios es quien me hace a mí. Es la fuente de vida, es la fuente del movimiento, es inmanente, todo emana y fluye de Él. Mis hermanos, hemos llegado a tal momento entonces que los grupos sociales empiezan a afectarnos porque son cercanos a nosotros. ¿Y saben qué? ¿Es el problema? Que como es gente que amamos, como es gente que generalmente nos relacionamos, no queremos confrontarlos. Entonces todos estos grupos por amor, y ahorita vamos a hablar más de ellos, nosotros creemos que en amor es respetar su propia opinión. Alguien dice por ahí, es que me gusta que no me digan la forma que tengo que pensar, ni mucho menos que me digan cómo debo de pensar de parte de Dios. Digo, no es eso. Tú tienes que pensar de parte de Dios como la Biblia te lo dice. Como la Biblia te lo enseña. Como la Biblia lo quiere. Como la palabra de Dios quedó escrita. No hay tal discusión de que tú tengas tu propio Dios o incluso que tú seas tu propio Dios porque tú quieres manejar tu propio Dios. Un Dios a tu conveniencia, un Dios que te sepa bueno, un Dios que tú quieras manobrar, manipular e incluso, ¿por qué no? Un Dios que te pueda favorecer y responder cuando tienes necesidad. Te tengo una mala noticia. Esas no son las características de Dios. Por eso es que en nuestro corazón tendríamos que enfrentar la última parte, esos enfrentamientos que tenemos como cristianos, no solamente el mundo espiritual, nuestros grupos familiares, sino el peor de todos, enfrentarnos a nuestro propio corazón, enfrentarnos a nosotros mismos. Y como el mundo está de cabeza, mis hermanos, como el mundo está pata para arriba, tenemos nosotros que pensar claramente que esto no es juego, que necesitamos estar preparados para estas confrontaciones. Tenemos que estar preparados y tener estas orientaciones para que en el momento que se presente cualquier duda, tengamos la respuesta a través de la palabra, a través de la oración, a través de la fe y mantenernos firmes. Fíjense qué palabra tan espectacular utiliza la Biblia. Permanece firme en Cristo Jesús. Permanece firme en la palabra. Permanece firme en el amor fraternal. Permanece firme hasta el fin de los tiempos. O sea, la Biblia es muy clara que nosotros fácilmente nos podemos mover. Permanece ¿qué? Firme. Y por eso el dicho popular dice, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Y déjame decirte que en este mundo, aun cuando nosotros nos sintamos que estamos perfectamente amarrados, ante todas estas presiones, ante todas estas situaciones, puede ser que nosotros podamos resbalar. Debemos de clamar a Dios, mis hermanos, para que se extienda su gracia ante todas las presiones que se nos van a presentar, porque en nuestra propia fuerza no podemos. No podemos con nuestra propia fuerza. Algunas personas han querido ganar la salvación por obras, pero realmente la salvación se gana a través de la gracia de Dios. Somos fuertes porque Él nos hace fuertes. Pablo lo dice, ahora que soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en Él, en su momento de necesidad, ante ese aguijón, ante esa situación. Ahora tenemos que reflexionar nosotros, mis hermanos.
Somos fuertes porque Cristo Jesús está en nosotros. Así que debemos de pedir a Dios que nos sustente, que nos aumente nuestra fe. Que si nos dice que movamos este árbol, lo podamos desarraigar y ponerlo en el fondo del mar. Porque Jesús dice que si tenemos fe, todas las cosas que Él hizo y mejores aún podemos hacer. Esto es un reto que Cristo nos da. ¿Por qué? Porque lo más importante es que todo debe de hacerse conforme a nuestra fe. ¿Me está siguiendo? O sea, no es un trato al azar. Es un trato dirigido de parte de Dios, que Dios dice, ¿quieres que te lleve tus pasos y que te los sustente para que no resbales en mis caminos? Pero puede ser que tú y yo digamos, no, yo quiero intentarlo con mi propia fuerza. Y si lo intento con mi propia fuerza, ya no voy a tener la gracia de Dios, sino la desgracia de ser un ser humano caído que no puede controlar nada en este mundo. Ni una sola circunstancia. ¿Vamos a enfrentar obstáculos? ¿Vamos a mantenernos en esos obstáculos? ¿Vamos a enfrentar dificultades? Pero la palabra de Dios es, mantente firme en los caminos, en la gracia de Dios, para que no resbales. Mantente en la gracia de Dios para que no caigas en desgracia. Todas tus fuerzas y todas mis fuerzas ante el mundo no es nada. Sin Dios nosotros no podemos cambiar nada.